Lenguaje y literatura. Octavo, elementos de la novela. Sean todas y todos bienvenidos a una nueva clase de lenguaje y literatura de octavo grado. En este nuevo año lectivo 2021 estudiaremos las primeras 7 semanas con guías de aprendizaje y a partir de la octava semana con la estrategia Es Lengua. En esta ocasión analizaremos los elementos que conforman la novela. Por ello será importante que digamos cuál es la importancia de los narradores dentro de una narración. Además, tenemos que conocer cuál es la intencionalidad de una autora o de un autor al momento de escribir una novela o un relato. También debemos analizar las dimensiones temporales, espaciales y psicológicas dentro de la narración, porque todos estos elementos nos ayudarán a analizar una obra literaria. Todo esto y más lo estudiaremos en esta teleclase. Comenzamos. Debemos recordar que el escritor o escritora al momento de escribir crea una historia y esto lo hace a partir de una enunciación. ¿Qué quiere decir? A través de las palabras está creando un mundo ficcional y en ese mundo ficcional van a participar una serie de personajes que tendrán características particulares. Pero hay que destacar que no es el autor o la autora la que está hablando en el relato, sino que esto lo hace a partir de narradores. Y los narradores pueden ser externos o internos. ¿Y qué quiere decir un narrador externo? Pues este está desde fuera y está observando todo lo que hacen los personajes. Y en algunas ocasiones se crea como un pequeño Dios. ¿Por qué? Porque conoce los pensamientos de todos los personajes y sabe cuál es su psicología o qué van a hacer en determinado momento. También tenemos un narrador interno y este narrador interno se va a diferenciar del externo porque tendrá una visión limitada de los hechos. ¿Qué quiere decir? Este estará dentro de la historia y participará de toda la situación, pero no conocerá los pensamientos de los personajes, no sabrá cómo van a actuar en determinado momento. Ahora bien, para conocer más sobre la nomenclatura de los narradores, es necesario que veamos su clasificación en el siguiente ¿Sabías qué? ¿Sabías que existen diferentes tipos de narradores? El primero, el narrador omnisciente. Este conoce todos los sucesos, lo sabe todo. El segundo, el narrador testigo. Narra los sucesos que otros han vivido, lo que contaron, lo que vivió, pero sin participar en la acción. El tercero, el protagonista. Narra en primera persona sucesos que ha vivido. Es el mismo narrador autobiográfico. El cuarto, el narrador múltiple. En una misma narración participan varios narradores de forma simultánea. Es muy importante que al momento de leer una novela determinemos cuál es el tipo de narrador que está presente. Y sé que ya con los elementos que hemos estudiado en esta clase lo podrás reconocer fácilmente. Pero aparte de eso, es de suma importancia que hagamos una diferenciación entre la escritora o escritor y el narrador. ¿Por qué? Porque la escritora al momento de crear la situación ficcional y nosotros empezamos a leer una novela, el autor o la autora ha muerto y nos quedamos en manos, por así decirlo, solo del narrador, que es el que nos va a contar todos los hechos de la historia. Ahora bien, tenemos otros elementos muy importantes dentro de la narración y estos son las dimensiones. Y las dimensiones podrán ser físicas, psicológicas y temporales. ¿Y cuál es la dimensión física o espacial? Es el lugar donde se configura la historia. Puede ser un pueblo, una ciudad, el campo, nos va a dar todos los aspectos en cuanto al espacio y nos describirá cómo es el ambiente. Ahora bien, el espacio psicológico estará conformado por todas las emociones, pensamientos de los personajes. Y recordemos que los personajes podrán ir evolucionando dentro de la historia. Aunque tendremos personajes que se mantendrán estáticos y estos personajes que se mantienen estáticos dentro de la narración serán los personajes
planos, y aquellos que vayan evolucionando serán los personajes redondos. Y también por su rol pueden ser protagonistas o antagonistas. ¿Qué quiere decir esto? El protagonista muchas veces será el héroe, aquel que desarrollará la mayoría de acciones o que la historia girará en torno a esta, y el antagonista en muchos casos puede ser la persona que se opone al protagonista o la persona mala. Aparte de todos estos elementos que hemos mencionado, tendremos otros de suma importancia, y estos son las figuras literarias. ¿Y a qué nos van a ayudar las figuras literarias dentro de una narración o una historia? Nos ayudarán a darle el sentido literario al texto. Por ello, veamos la siguiente cápsula. Figuras retóricas o literarias. Etopeya. Es la descripción de los rasgos internos de un personaje, psicológicos, morales, la personalidad, el estado de ánimo, las costumbres o actitudes, conductas personales, vicios, virtudes e ideología. Por ejemplo, don Gumersindo era afable, servicial, compasivo y se desvivía por complacer y ser útil a todo el mundo, alegre y amigo de chanzas y burlas. Pepita Jiménez, Juan Valera. Tautología. Consiste en repetir un pensamiento al expresarlo con las mismas palabras o similares. También es un pleonasmo o repetición. Por ejemplo, una rosa es una rosa. Sinatroísmo. Es la acumulación de términos semánticamente complementarios en una frase. Por ejemplo, los niños jugaban felices, radiantes, traviesos, fascinados, divertidos y ágiles en el parque. Todas estas figuras literarias son de suma importancia, por lo cual te invito a que escribas tus propios ejemplos en tu cuaderno de lenguaje y literatura. Esta actividad es opcional, pero te servirá para reforzar el conocimiento sobre las figuras literarias. Ahora bien, para ver todo el conocimiento que ya acumulamos sobre los elementos de la novela, te invito a que tomes tu guía de aprendizaje y nos acompañes a la lectura de un fragmento de la novela 100 años de soledad del escritor colombiano Gabriel García Márquez. Escuchemos. 100 años de soledad. Cuando volvieron los gitanos, Úrsula había predispuesto contra ellos a toda la población, pero la curiosidad pudo más que el temor, porque aquella vez los gitanos recorrieron la aldea haciendo un ruido ensordecedor con toda clase de instrumentos músicos, mientras el pregonero anunciaba la exhibición del más fabuloso hallazgo de los naciancenos, de modo que todo el mundo se fue a la carpa y mediante el pago de 1 centavo vieron un Melquíades juvenil, repuesto, desarrugado, con una dentadura nueva y radiante. Quienes recordaban sus encías destruidas por el escorbuto, sus mejillas flácidas y sus labios marchitos se estremecieron de pavor ante aquella prueba terminante de los poderes sobrenaturales del gitano. El pavor se convirtió en pánico cuando Melquíades se sacó los dientes, intactos, engastados en las encías, y se los mostró al público por un instante fugaz en que volvió a ser el mismo hombre decrépito de los años anteriores. Y se los puso otra vez y sonrió de nuevo con un dominio pleno de su juventud restaurada. Hasta el propio José Arcadio Buendía consideró que los conocimientos de Melquíades habían llegado a extremos intolerables, pero experimentó un saludable alborozo cuando el gitano le explicó a solas el mecanismo de su dentadura postiza. Aquello le pareció a la vez tan sencillo y prodigioso que de la noche a la mañana perdió todo interés en las investigaciones de alquimia. Sufrió una nueva crisis de mal humor, no volvió a comer en forma regular y se pasaba el día dando vueltas por la casa. En el mundo están ocurriendo cosas increíbles, le decía a Úrsula. Ahí mismo, al otro lado del río, hay toda clase de aparatos mágicos, mientras nosotros seguimos viviendo como los burros. Quienes lo conocían desde los tiempos de la fundación de Macondo se asombraban de cuánto había cambiado bajo la influencia de Melquíades. Al principio, José Arcadio Buendía era una especie de patriarca juvenil que daba instrucciones para la siembra
y consejos para la crianza de niños y animales, y colaboraba con todos, aún en el trabajo físico, para la buena marcha de la comunidad. Puesto que su casa fue desde el primer momento la mejor de la aldea, las otras fueron arregladas a su imagen y semejanza. Tenía una salita amplia y bien iluminada, un comedor en forma de terraza con flores de colores alegres, 2 dormitorios, un patio con un castaño gigantesco, un huerto bien plantado y un corral donde vivían en comunidad pacífica los chivos, los cerdos y las gallinas. Los únicos animales prohibidos, no solo en la casa, sino en todo el poblado, eran los gallos de pelea. La laboriosidad de Úrsula andaba a la par con la de su marido, activa, menuda, severa, aquella mujer de nervios inquebrantables, a quien en ningún momento de su vida se la oyó cantar. Parecía estar en todas partes, desde el amanecer hasta muy entrada la noche, siempre perseguida por el suave susurro de sus pollerines de holán. Gracias a ella, los pisos de tierra golpeada, los muros de barro sin encalar, los rústicos muebles de madera construidos por ellos mismos estaban siempre limpios, y los viejos arcones donde se guardaba la ropa exhalaban un tibio olor de albahaca. Gabriel García Márquez. 100 años de soledad es una novela de talla universal, tanto así que le llevó a Gabriel García Márquez a ganar el Premio Nobel. Y como pudiste escuchar en la narración, esta es muy particular. Presenta elementos tanto en tiempo, espacio y psicología de los personajes que pueden darnos pistas tanto para determinar el tipo de narrador, el tipo de personajes. Por ello, en tu guía de aprendizaje tienes unas preguntas que debes responder, y esto debes hacerlo poniendo mucha atención a las formas como está dirigiéndose el narrador. Toma en cuenta los pronombres, analiza cómo menciona a los personajes, y para que analices los tipos de personaje es necesario que pongas atención a las acciones que estos realizan. Cuando termines de resolver tu guía de aprendizaje, recuerda que debes compartirla con tu docente o puedes hacer comentarios con tus compañeras o tus compañeros. Esto fue todo por hoy de su clase de lenguaje y literatura de 8º grado. Recuerden que pueden encontrar esta y las clases del 2020 en los sitios oficiales del Ministerio de Educación y en la página de Facebook Lenguaje y Literatura 2020. Recuerden que este año 2021 nos brinda muchas oportunidades de aprendizaje. Hasta la próxima.